Shabbat Shalom. Bienvenidos a esta fiesta del Señor en este día, Shabbat. Bienvenidos a todos los que nos ven por la televisión y también a nuestros amigos de Radio Maranata que nos están ya escuchando. Bienvenidos sean todos aquí en el foro. Y estamos hoy terminando una celebración, ¿verdad? Así es, Shabbat Shalom, mi hermana. Bienvenida, hermana Isabel. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Vamos a inclinar nuestro rostro, a hacer una oración a nuestro Padre y pedirle que venga a nuestro corazón en esta mañana. Padre bendito, nos ponemos delante de ti, Señor, para recibir de ti hoy el maná que tienes para nosotros en este día. Te pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento, nuestra mente, para poder recibir de ti ese mensaje de aliento que nos traerá conocimiento y revelación, sobre todo conocimiento, Señor, de tu Hijo, porque tú quieres que nosotros conozcamos la verdad, porque solamente conocemos la verdad, seremos libres. Te pedimos que tu espíritu de paz reine en cada corazón, y si hay algún impedimento en el corazón de mis hermanos en esta hora, ordenamos a cualquier espíritu contrario al Espíritu de Dios que se vaya de esta aula, que se vaya de la presencia de mis hermanos, Señor, porque queremos estar libres de todo aquello que pueda estorbar que tu palabra caiga en tierra fértil. Esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de Yeshua, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Entonces, ¿qué estamos celebrando hoy, hermana Connie? Bueno, hermana, pues terminamos ya, este es el último día de ese Señor Santa Convocación. Después de entrar en Pesach, Éxodo 12 nos dice que durante 7 días estaremos comiendo pan sin levadura. La ordenanza, pero para entender un poquito el mandamiento que nos da el Señor de comer el pan sin levadura, durante toda esta semana yo creo que todos hemos estado pasando por situaciones que nos conflictúan, situaciones que se nos hayan hecho a lo mejor algo pesadas, alguna situación que nos haya confrontado, alguna discrepancia, no sé, pero todo esto es parte del aprendizaje de esta semana, porque el Señor está sacando de nosotros, de cada uno, la levadura, hermana, la levadura que está corrompiendo nuestro interior y que el Señor dice va hacia afuera, porque si te la dejo te contamina y te corrompe y te destruye. Entonces el propósito de estar comiendo el pan sin levadura, esta matzá que hemos estado comiendo que parece una galletita, nos recuerda día a día que el Señor trabaja con nosotros durante esta semana, y lo hace todos los días, pero durante esta semana para recordar el sacrificio del Mesías, que Él fue el pan sin levadura que se ofreció como sacrificio único y perfecto para traer a cada uno de nosotros la verdadera vida, y por lo cual estamos agradecidos. Y pues con esta santa convocación del día último, cerramos el ciclo de las festividades o solemnidades de Dios de primavera, y nos preparamos para la fiesta de Shavuot, para llegar en el conteo, para recibir la instrucción y que nos siga preparando el Señor. Todo es parte de una preparación, de un aprendizaje constante, y que el Señor siga trayendo a nosotros, hermana, como lo puso en su boca, revelación de la palabra, para no quedarnos solamente en el mandamiento literal y entender el fundamento de ese mandamiento, porque podemos estar todos los días que el Señor me diga, toma la pluma, agarra la pluma en tu mano y déjala a un lado, y todos los días lo vas a hacer, y por obediencia quizás lo hago, agarro la pluma, la tomo en mi mano, la dejo aquí, y todos los días voy a hacer lo mismo, la misma actividad, pero no comprendo cuál es el propósito de hacerlo.
Entonces, ¿qué el Señor me dice? Ya llegó el momento de que ahora entiendas el propósito de haber tomado la pluma en tu mano y ponerla en el mismo lugar durante todo un año. Entonces, ese es el propósito que quiere hacer el Señor con nosotros, con cada uno de sus mandamientos. Todos son en lo literal, pero trae un fundamento espiritual, una riqueza que nos ayuda a comprender que lo que el Señor quiere es que nuestra vida sea transformada por cada uno de sus mandamientos. Exactamente, pero ahorita muchos están preguntando, pero a mí ¿qué me detiene? ¿Qué ver esas fiestas de los judíos, que pan sin levadura, que de la semana y que tantas cosas? Y yo les pregunto ahora a ustedes, ¿somos Israel? ¿O no? ¿Soy Israel o no soy Israel? Así con seguridad. ¿Quién cree que es Israel? Levante bien alto la mano. Ya veo al hermano Félix que se ríe, ¿verdad? Porque si no sabemos con certeza que somos Israel, entonces seguimos siendo ¿qué? Gentiles. O paganos. Paganos. Si yo no estoy seguro que soy Israel, entonces soy un gentil o pagano. Ahora van a decir, pero ¿a poco nosotros somos Israel? Entonces tengo que hacer lo que hacen los judíos. No. Entonces, ¿por qué soy Israel? Dice, porque hemos sido injertados en el olivo natural que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Mesías, Yeshua. ¿Y cuándo fuimos injertados? Precisamente, ¿cuándo? Desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Pero cuando Él murió y resucitó, se hizo Salvador de toda la humanidad. De toda la humanidad. De toda la humanidad. Pero vamos a una lectura en Isaías 44:1. Porque este pasaje, cuando yo estaba en la iglesia evangélica, ¿cómo les encanta leerla en las iglesias de las que conocemos, las denominaciones? Y nos lo apropiamos, ese versículo nos encanta, ¿verdad? Y ahora, oye, oh Jacob, siervo mío, e Israel, a quien yo he escogido. Amén. Así dice el Eterno, que te hizo, te formó desde el seno, y quien te ayudará. No temas, oh Jacob, siervo mío, ni tú, Jerusalén. Jerusalén significa el pueblo de Israel. Tú, Jerusalén, a quien he escogido. Ahora vuelvo a preguntar. Hacer la pregunta. ¿Tú te consideras y crees que eres Israel? Amén. Levanten la mano. Todos. Todavía hay unos que no saben. Se quedaron como 3 que no levantaron la mano. A ver otra vez. Vamos a volver a leer esta lectura. Ninguno la desconoce. Vamos a leer otra versión. ¿Qué versión tienes tú, Connie? Textual. La versión textual dice: y ahora oye, siervo mío Jacob, Israel a quien escogí. Así dice Yahweh, hacedor tuyo, el que te formó desde el seno materno, tu ayudador. No temas, siervo mío Jacob, tú, Jesurún, mi escogido. ¿Y otra versión? ¿Qué otra versión tiene? Nueva traducción viviente dice: ahora escúchame, Jacob, mi siervo, Israel, mi elegido. El Señor que te hizo y que te ayuda dice: no tengas miedo, oh Jacob, siervo mío, mi amado Israel, mi elegido. Pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos,
derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Amén. Ahí les otra vez la pregunta. ¿Tú crees que eres Israel? Amén. Levante la mano, hermano. ¿Porque soy pueblo elegido o no? Amén. Y entonces, ¿desde cuándo fue que Dios eligió a Israel? Desde el principio, desde antes. Desde el principio. ¿Y sabe qué significa el nombre de Jerusalén? Hablando de los nombres que estamos haciendo ayer en el Parashá. El nombre es muy importante, hermanos. Muy importante porque en el nombre va la misión del que lo porta, ¿verdad? O sea, en el nombre va, ahora sí que tu apellido. Yo soy Noemí, pero mi apellido Jerusalén. Ustedes tienen un apellido y se apellidan Jerusalén. No, Israel, perdón. Israel. Yo soy Noemí y mi apellido es Israel. Ben Israel. Ben Israel. Ben Israel. Yo soy Israel. No tengo que venir de ningún judío para ser Israel, porque a mí Dios me eligió. En Yeshua, o en Jesús, o en el Mesías, dice que desde antes de la fundación del mundo. Y entonces Jerusalén, que quiere decir el pueblo de Israel, significa el justo. Correcto. Dice que todos nosotros somos justos, ¿por qué? Por medio de la sangre del Cordero. Todos nosotros somos justos aquí porque hemos sido justificados por la sangre del Cordero. Entonces, soy Israel, Amén. sin temor a duda, sin titubeo. Soy Israel por ese motivo. Y dice que es un nombre poético, cariñoso, para nombrar a Israel, Jerusalén. Cuando yo oigo ese nombre de Jerusalén, bueno, no lo entendía, que se me hacía muy extraño. Hermanos, si nosotros no queremos ir al contexto de nuestra fe, nunca vamos a comprender, como dijo Connie. Además voy a estar agarrando la pluma y no sé ni para qué la tomo. Porque no puedo comprender el Nuevo Testamento si no veo el antecedente de dónde procede lo que dice. Amén. ¿Verdad que es muy difícil comprender? Por supuesto. En el mundo hay un dicho que esto realmente es sacado de la Escritura. Dice que aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y la Tanaj o el Antiguo Testamento está ahí descrito diferentes pasajes, diferentes historias, diferentes situaciones que vivieron, que hoy en día todos estamos viviendo de alguna u otra manera en nuestra vida. Entonces, allí podemos ver cómo se mueve el Señor, cómo nos pide el Señor, nos enseña a vivir y a cómo resolver esas situaciones conforme a lo que a Él le agrada, a lo que Él establece. Pero si no lo conocemos y si solo nos quedamos o con la parte literal o solo nos quedamos con los escritos nuevos, el Nuevo Testamento, jamás vamos a entender el fundamento real de lo que el Señor nos plasma en toda la Escritura. La Escritura no se contradice ni antes ni después, es una sola desde el principio hasta el fin. Y no es nuevo, no es viejo, ni es antiguo, nuevo. Exactamente. Ahorita que estamos viendo toda la parashá esta semana, que vimos que los sacrificios ya no se hacen ahorita porque ya no hay templo y que nosotros somos el templo. Y seguimos con el ejemplo de el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ese es el ¿verdad? Donde está el altar de los sacrificios. El altar del holocausto, ¿verdad? Aquí es el altar del holocausto, ¿sí? El atrio es el lugar del holocausto, el lugar santo y el lugar santísimo. Y dice, si ya no hay entonces, si dice que Israel ya no tiene ningún sacrificio, entonces, que porque ya todo lo que hizo nada más fue sombra, lo que pasó fue sombra de lo que ahora existe. Todo el sacrificio que se hizo antes, de sacrificar animales, que estaba instituido desde
el Génesis. Así es. Así es. Que tenían que sacrificar corderitos, los venían sacrificando todos esos miles y miles de años. ¿Desde cuándo? Pues vemos el sacrificio, por ejemplo, con Abel y Caín. El sacrificio que él presentó, la ofrenda que él presentó fue grata al Señor y la de Caín no. Entonces ahí, por ejemplo, yo veo en Génesis 4 un sacrificio que le costó la vida a Abel y que nos habla de la sombra del justo, del primer justo que se ve ahí con el sacrificio, mostrando a Yeshua en todo su esplendor. Y después de Abel siguen haciendo los sacrificios, los hacía Job, los hacían en el desierto, los hacían todo el mundo. Abraham hacía sacrificios, ¿verdad? Job hacía sacrificios diarios por cada uno de sus hijos. Job, ¿verdad? Job hacía sacrificios, porque claramente dice la palabra, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y cada año tenían que, o diario, no sé qué tantas veces sacrificaban animales para que la gente pudiera sentirse en paz y saber que sus pecados habían sido perdonados. Pero todo eso fue sombra. Cuando vino Jesús, hizo ese sacrificio, ya no hay más sacrificio, ya no hay más derramamiento de sangre por el pecado. Y lo que nos estaba enseñando, hermana, a toda la humanidad, desde el principio que se estipularon por parte del Señor los sacrificios, era la obediencia, porque en Isaías 53 vemos, por ejemplo, que todo lo que el Señor cargó, la maldad de todo el ser humano, la cargó sobre él, y él fue obediente, ¿sí? Y como cordero fue mudo, ¿sí? Hasta llegar hasta ese punto del sacrificio. Y vemos escrituras, por ejemplo, como en Lamentaciones, en Jeremías, que el Señor manifiesta eso. Estoy harto de tus holocaustos, porque no has entendido el fundamento de ese sacrificio. De lo que yo iba a ir a hacer. Exactamente. Porque se había acostumbrado el pueblo a ir, o sea, me porto mal, hago lo que no conviene, pero llevo el sacrificio y no pasa nada, ya me perdonó el Señor. Entonces, pues se hizo mañoso el pueblo y se hizo mañosa la humanidad. Y eso es lo que nos pasa a todos, que al cabo el Señor me perdona. El Señor es bueno, es perdonador y misericordioso. Voy a seguir haciendo lo mismo, que al cabo pues Él me va a perdonar, no pasa nada. Pero ¿y el sacrificio de sangre? Pero con esa actitud lo que hacemos es pisotear la sangre del Mesías, porque ya hubo un sacrificio único y perfecto que nos lleva a nosotros a enseñarnos lo que es obediencia y el control de nuestro carácter, de nuestro temperamento, de nuestra forma de vivir, porque ya ese sacrificio único y perfecto nos capacita para entonces estar mostrando en nuestro diario vivir el fruto del Espíritu. O también pasa lo contrario, que pasamos de dejarlo ahí, o de creer que ya salvo siempre es salvo, o pasamos, cuando empezamos a estudiar en las raíces, la línea es tan delgada que pasamos de entender el fundamento espiritual desde las raíces de nuestra fe, desde lo que el Señor estableció, y a través de la interpretación perfecta de la Torah, que es Yeshua, que es Jesús, para entonces literalizar completamente la palabra y caemos en el mismo error. Al vivir de forma literal al 100%, olvidamos la parte espiritual. Entonces todo fundamento, ¿y qué hacemos? Lo mismo, pisoteamos la sangre del Mesías, porque entonces estamos diciendo su sacrificio es desestimado, ahora van a ser mis obras las que me van a llevar a salvación. Y como ya no hay sacrificios, pues ya no tengo ningún problema. Ahora dice que el sacrificio fue abolido. Esa es la ley del rito. Fue abolido el sacrificio de animales. Entonces, ahora ya no hay nada que hacer, ya no hay sacrificio. Y los judíos que no están sacrificando, entonces sus pecados no están perdonados. Pero dice que Él escogió a Jacob desde antes de la fundación del mundo. Y que yo soy Israel. Entonces, ¿cuándo me escogió a mí? O sea que yo soy parte de ese pueblo. Vamos a Juan 17:24. Dice: Padre, en cuanto a los que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Pero imagínese usted que Dios se encarnó y murió antes de que usted y yo cometiéramos ningún pecado. Eso es lo más hermoso, porque Él nos escogió para su gloria antes de la fundación del mundo. Dice que así escogió a Israel, siervo mío. Y esta enseñanza nos va a llevar a algo muy profundo, hermanos. ¿Qué le ha pasado a los judíos, al pueblo de Israel? ¿Y qué le está pasando ahora a su pueblo, que es la iglesia? Si fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué estamos en la situación que estamos de incredulidad? Y también en Juan, vamos a Efesios 1:4. También esto nos encanta que nos lo lean en las iglesias, sobre todo el libro de Efesios. Y con eso nosotros nos hemos llenado de orgullo los evangélicos. ¿Qué dice? Dice, según nos escogió, verso 4, Efesios 1, verso 4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Pero ahí hay una clave, porque dice, en esta versión dice, para que seamos santos e intachables a sus ojos. O sea, nos está diciendo que delante del Señor nos ha escogido para que seamos su pueblo apartado, para que vivamos según lo que establece y entonces seamos aceptos delante de sus ojos. No es una licencia para pecar, porque pasa que tomamos esto fuera de contexto y pensamos que, bueno, yo ya estoy escogido desde antes de la fundación del mundo, soy Israel, y de aquí para adelante todo como si fue esto, nada va a pasar porque total ya estoy escogido, y Dios es amor, y Dios es más grande en misericordia, y su ira es más lenta. Pero aquí está diciendo el Señor que incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Yeshua para que seamos santos e intachables a sus ojos. Yeshua es la materialización del amor del Señor. El amor del Señor es que Yeshua vino, que Yeshua existe desde antes de la fundación del mundo. Y que fue inmolado antes que el hombre cometiera pecado. Exactamente, para que su creación fuera redimida, pero al mismo tiempo sirviera para el plan de restauración de todo como debía estar desde el principio. Entonces, el amor de Dios es Yeshua, no es el perdón en el sentido literal de convertir la salvación por gracia como una licencia para hacer lo que queramos sin ninguna reprimenda. Dice que el Señor nos hizo, en el amado, nos creó así hermosos. Pero vino alguien y lo descompuso todo. Dice que vino el pulgón, el mismo Satanás, y lo volvió todo al revés. Por eso se fijan cómo Dios fue inmolado antes que el hombre cometiera pecado. Porque ¿quién fue el primero que se rebeló contra Dios? Satanás. El adversario Satanás. Entonces, a Dios lo agarró de sorpresa que el hombre lo haya traicionado, escuchando la voz de la serpiente. ¿No? El diablo vino y echó a perder la creación de Dios. Lo que él hizo derecho, lo que él hizo recto, dice que vino y todo lo puso al revés, al revés, al revés. Absolutamente todo lo puso al revés. Porque Satanás siempre quiso echar abajo lo dispuesto, el plan que Dios tenía para la humanidad. Amén. Lo quiso echar todo para abajo desde antes de la fundación del mundo, porque cuando él se reveló en el cielo, él ya sabía que él no iba a ser el primogénito de la creación. Y él se propuso un plan que en cuanto él viera al hombre en la tierra, lo iba a hacer pedazos. ¿Y lo hizo pedazos? ¿Lo hizo pedazos? Dice que lo hizo. ¿Cómo lo hizo?
pues ahí con el pecado ya entró la destrucción en el hombre, le entró la muerte, la enfermedad, entró el estar apartados del Señor. Sí, que lo convirtieron en un montón de estiércol. En estiércol. Ahorita, hermana, que mencionaba Isabel lo de Efesios que estábamos leyendo, estaba viniendo a mi mente algo, práctico en el diario vivir para los papás que tienen hijos en escuela, por ejemplo, pequeñitos. El nombre que está sobre nosotros, o como entramos con la escritura de Isaías, donde está el apellido del Señor sobre nosotros, y pesa mucho cargar el nombre de Yahweh o de Yeshua o Jesús. ¿Estamos aquí para darle gloria a su nombre con nuestra vida, o estamos aquí para pisotear su sangre o su nombre? Y por ejemplo, en algo práctico como en la escuela, un niño que está en el aula aprendiendo lo que la maestra le está enseñando y que es obediente, que es disciplinado, que hace todas sus asignaciones dentro del tiempo de la escuela, no va a tener ningún problema. Al contrario, va a llamar a la mamá o al papá, la maestra, y le va a decir pues puras cosas buenas del niño o de la niña. Y entonces eso va a ser de satisfacción para el papá. Va a decir, bueno, se va a sentir orgulloso de tener un hijo o una hija obediente, ¿sí? Que en todos lados a donde se mueva, pues hablen bien de ella. ¿Qué es hablar bien del papá o de la mamá? Porque la instrucción empieza en casa. Pero ¿qué pasa cuando hay un niño o niña que en clase la maestra se queja todo el tiempo, es que no obedece, no me hace caso, no hace las tareas, no tiene atención y me distrae todavía a los demás niños? Necesito hablar con los papás de esta criatura porque me está ocasionando un conflicto. Y en lugar de avanzar, estamos retrocediendo. Entonces, le mandan llamar a los papás del niño y le empiezan a decir, mire, su niño es esto y esto. ¿Qué hace el papá? Pues se siente mal porque lejos de sentirse agradable que la maestra le diga buenas notas de su hijo, le está diciendo cosas que no le agradan. Entonces le está dando o está poniendo en deshonra el nombre del papá. Es lo mismo que pasa con nosotros. Si nosotros en nuestro diario vivir, en la instrucción de la palabra, no aplicamos lo que nos está enseñando el Señor, pues entonces Él se va a mostrar también igual. No me estás honrando porque tu vida no es obediente a lo que yo te estoy enseñando. Entonces yo necesito que tú te pongas, te apliques a lo que estás aprendiendo, lo vivas y lo compartas y dejes de distraer con tu mala conducta a los demás. Por eso dice que, pero como Él es fiel, Él escogió a Israel desde antes de la fundación del mundo y en Él nos escoge a todos. Amén. Absolutamente todos. Él sabe lo que pasó en el Edén. Amén. Sabe que somos nada, que estamos destituidos de su presencia porque nos hemos convertido en deshonra para Él. Así es. Entonces, pero Él dice que no temas porque Él nos va a ayudar. Siendo mío eres, pueblo mío, quien yo te he elegido. Yo te elegí. Y dice que lo que es suyo ninguno lo va a arrebatar de su mano. Entonces, a veces cuando dice, es que Israel es el pueblo elegido de Dios. ¿Qué ha pasado con ese pueblo? Al decir que cuando la Biblia afirma que es el pueblo elegido de Dios, ¿de qué les ha servido a ellos? ¿De ser mejores personas? ¿O de llenarse de soberbia y pensar que se merecen todo por ser elegidos de Dios? Que por bueno los eligió. Bueno, se quedaron, como lo creo que la mayoría, con el concepto literal que de pensaron Israel, que por bueno, de Israel, los escogió sin antes haber nacido. Exactamente, de ser Israel y con lo literal, y eso llegó a hacer, a crecer en ellos el ego o la soberbia de sentirse diferentes y especiales por ser escogidos por Dios. Pero el Señor le llama a Israel a todo el que entra en los vínculos de su pacto por medio de Yeshua y obedece de la misma manera como lo hizo Yeshua, que fue obediente en todo. Pero resulta que entonces Israel se puso muy soberbio. Vamos a ver lo que dice aquí. Pero también la iglesia se puso soberbia. Salvo siempre salvo. Y porque Dios es amor. Entonces ambos están iguales.
Pero mira aquí lo que vamos a leer, ¿qué le pasó entonces a Jehosum o a Israel? Vamos al libro de Crónicas. ¿Primero o segundo? 15. Segundo libro de Crónicas, 15. Segundo de Crónicas 15. Y fue el espíritu sobre Azarías, hijo de Obed. Nomás piensen ustedes cómo se encontraba el pueblo en ese tiempo, ¿verdad? Totalmente desligado de Dios. Y salió al encuentro Asa y le dijo Yahweh es con vosotros, dice, si vosotros fueren con él, y si lo buscan, será hallado de vosotros, mas si lo dejaren, él también los dejará. Porque fuimos elegidos desde siempre. ¿Es incondicional que Dios va a estar conmigo? No. Esta profecía nos dice que si lo buscan, que si lo dejan, Él se aleja. aparta. Y si lo buscan, Él está ahí. Él se deja encontrar por nosotros. Así es, amén. Entonces, en tiempos del profeta Jeremías, ¿qué dice en Jeremías 29:12? Y es lo mismo, hermanos, el hombre es el ser humano siempre, antes y siempre es el mismo. Por eso me encanta que dice, soy Israel. Pues todo lo que le sucede a Israel, lo que le ha sucedido, está sucediendo. Así es. Todo está ligado a un solo pueblo. ¿Qué dice en Jeremías 29:12? Dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os escucharé. Eso le está diciendo en tiempos de Jeremías a los judíos. Pero en Mateo 7, del 7 al 11, ¿a quién le está hablando? ¿Y qué dice? Eso es para nosotros. Porque ahorita vamos a ver cómo también la iglesia se apartó. Mateo 7, del 7 al 11, dice, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos les dará cosas buenas a los que le pidan? Nosotros somos hijos de Dios, somos su iglesia, somos el pueblo de Dios, somos Israel. Ya vimos en las parashas que el que dice que no peca, Miente. ¿qué pasa? Miente y hace mentiroso al Padre. Para que vea que no es salvo, siempre es salvo. Si usted es hijo de Dios, comprado con su sangre, está en la iglesia. ¿Su costumbre es pecar? No, no eso es su costumbre. ¿Pero que puede pecar? Sí. ¿Que se puede apartar de Dios por un tiempo? ¿O desde que usted se convirtió al Mesías nunca ha pecado? ¿Puede pecar? Sí podemos pecar. ¿Es mi costumbre pecar? No. Por eso está aquí. Si usted se ha apartado de Dios, llámelo, invóquelo, porque todo el Hijo de Dios que invoca el nombre será restaurado de su condición. Amén. Amén. Porque a veces tenemos un concepto tan elevado de nuestra creencia. No, es que yo estoy perfecto. Entonces, ¿dónde está? ¿Por qué dice aquí la escritura? Vamos a Lucas 11, 9, 10. Lucas Ahorita 11. es el tiempo de pedir. Yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán,
Llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Y qué tengo que pedir yo? ¿Qué tienes que pedir tú? Pues yo pedir que todo el tiempo trate con mi carácter, porque si no lo maneja él, va a terminar dominándome y voy a hacer de mi vida un caos y el Señor se va a apartar de mi vida. Y como yo no quiero eso, pero tampoco sé qué hacer, pues necesito el consejo del sabio para que me indique cómo me debo de comportar, cómo debo de hablar y cómo debo de vivir. Y cómo debo de ser con el resto de las personas que me rodean en el momento en el que me encuentre y en la situación en la que esté. Estamos hablando, haciendo los paralelos de los dos pueblos, ¿verdad? Vamos a Deuteronomio 31:17. O sea, ¿el pueblo de Israel está destituido porque negaron al Mesías? No. ¿Está destituido? No. ¿O no? Porque si él ahorita clama y se arrepiente y se acerca y acepta al Mesías, en ese momento él es restaurado. ¿Qué dice Deuteronomio 31:17? 31 Dice: y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me ha venido estos males porque está mi Dios en medio de mí? El pueblo de Israel ha sufrido mucha disciplina por parte de Dios. Sí, constantemente, en cada generación ha sufrido. ¿Y por qué le ha venido todo eso? Porque se han apartado del Señor, han sido idólatras, han sido incrédulos, han sido rebeldes, han mancillado el nombre del Señor, lo han pisoteado. Y los sigue disciplinando hasta el día de hoy. Y los va a seguir disciplinando, porque va a tratar con ellos cuando venga el tiempo de los judíos, cuando se termine la era de la iglesia. Entra el tiempo de los judíos y va a ser un juicio justo a ese pueblo si no se arrepiente. Porque dice en Crónicas dice 2: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote y sin enseñanza y sin ley. Si Israel ha estado sin verdadero Dios, ¿han adorado dioses falsos? Pues sí, hermana. Se me viene a la mente lo del becerro de oro, por ejemplo. Lo del becerro de oro. Sí, y de ahí pues en cada situación, en lo personal, cada uno, en la manera como vive, por querer observar las instrucciones del hombre primero que las de Dios, porque terminaron sometiéndose al rabinato y a lo que el rabino les indicaba vivir. Y ahorita, por ejemplo, si yo veo eso de estar sin Dios, sin esperanza, sin ley o sin Torah, es como el cerco que tenemos aquí. Yo estoy de este lado del cerco y aquí estoy resguardado por la palabra del Señor, que me está enseñando a cómo debo vivir o cómo debo aplicar esa palabra o esa instrucción que me enseña. Pero si yo decido seguir caminando y no hacer caso, lo que voy a terminar haciendo es, el Señor me va a poner una venda y voy a seguir caminando y me voy a caer. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor nos está enseñando a vivir conforme a sus mandamientos, pero no terminar nosotros sometidos al pensamiento de cualquier persona o del tuyo propio, tus mismas opiniones. Exactamente, porque entonces grande va a ser nuestra ruina. Exactamente, y eso es idolatría. Porque antes o entre los judíos, es el rabinato y el Talmud. Pero, por ejemplo, en el catolicismo son los curas, los obispos, arzobispos. Pero en el cristianismo, por ejemplo,
son los pastores, el los líder, maestros, líderes, el el ungido, el apóstol. Entonces los hombres desvían. Al final del día es la misma historia, terminan desviando la atención de las escrituras, que es lo que realmente lleva vida a nosotros, para prestar la atención a lo que diga un hombre. Y en su gran mayoría se quedan con lo que dice el hombre y no se va a buscar si el tal o cual habló con la verdad. Eso se llama idolatría. Exactamente. Entonces, están muchos días ha estado Israel. Ya quedamos claramente que nosotros somos Israel. ¿Sí? Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. El hombre, en su creencia, al seguir enseñanzas de hombres, está siendo idólatra, porque está dejando la palabra y está siguiendo lo que dice el hombre. Entonces dice que quiere que lleguemos al conocimiento de la verdad, porque la verdad nos hará libre. Entonces, cuando un creyente sigue a un hombre, cae en esclavitud. Cae en esclavitud. Nosotros, por eso aquí en Veracidad, no seguimos ninguna enseñanza de hombre. Van a decir, pero usted es un hombre. Nosotros solamente enseñamos lo que dice la palabra. No tenemos denominación. No tenemos un sistema que dice que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro. Está lo que está escrito aquí. Sin verdadero Dios, sin sacerdote. ¿Por qué sacerdote? Porque hay una iglesia que tiene sacerdotes. ¿Pero qué sacerdotes son esos? Bueno, nosotros tenemos un sumo sacerdote que ya dio la vida por nosotros. Y eso según el orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec, y es Yeshua, ¿sí? Pero los sacerdotes que ahorita están, ¿de dónde vienen esos sacerdotes? Son impuestos por el hombre, hermana, y también hay escrituras donde Dios nos dice que, dice el Señor, dice, a ver, ustedes se levantan y levantan personas para que sean sus líderes y a mí ni me consultan, a mí ni me toman en cuenta. Cuando el Señor es el que decide el momento en el que va a levantar una persona para llevar un mensaje que instruya al pueblo, porque aquí todos somos estudiantes, todos. Nuestro maestro es Yeshua, el Hijo de Dios, y nuestro sumo sacerdote es Él. Y ninguno, yo creo que de los que estamos aquí queremos ocupar su lugar, porque ese ya está ocupado y ese es de Él. Pero sí nosotros estamos estudiando a los pies de Él, porque el Señor nos dice, deben de seguir mis pisadas. Entonces, las pisadas del Señor aquí están, ya las dejó plasmadas en su palabra. Amén. ¿Qué nos toca a nosotros? Ir a ver qué dicen sus pisadas. Y, Señor, pues no entiendo, yo necesito que tú me hables. ¿Será que me puedes hablar como le hablabas a Abraham? ¿Será que me puedes hablar a mí o instruir como lo hacías con Moisés? Digo, yo te pido para que no caiga yo en que siga al hombre o termine siguiendo al hombre. Si tú lo hiciste con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Noé, y a ellos los instruiste, y les diste la palabra y caminaste con ellos y ibas delante de ellos como cuando te lo pidió Josué, Señor, pues yo te pido lo mismo. Soy hombre igual que ellos. Entonces quiere decir que tú también vas a hacer lo mismo conmigo porque no cambias. Entonces eso es lo que debemos nosotros pedirle al Señor, sin miedo. Estamos invocando el nombre del Señor. Agarra un pasaje de la Escritura y, Señor, con esta palabra, Señor, yo invoco tu nombre. Yo quiero tu ayuda. Porque necesito. No somos diferentes a ningún hombre de la Biblia. Dice que tenemos las mismas pasiones. Las mismas pasiones. Y demás debilidades también. Luchas. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la disposición del corazón a rendir nuestra voluntad, a que el Señor haga en nosotros su obra, en que nos convierta en morada. Porque mencionaba Connie hace un momento, ok, debemos pedir, pero desde entonces el Señor ya nos muestra cómo. En Jeremías capítulo 6 dice el Señor, párate, haz un alto y pregunta cuál es la senda. La palabra senda en hebreo significa el camino, la ruta, la guía, la instrucción. Entonces nos está diciendo el Señor, párate
siéntate y pregunta cuál es la instrucción correcta. La instrucción correcta es la Torá, pero la perfecta interpretación de esa viene con Yeshua. Amén. Y en esta porción particularmente estuvimos viendo todo el capítulo de Mateo 5. En Mateo 5 nos habla de las bienaventuranzas o de quienes son dichosos según esto, lo que muestran en su espíritu, y vemos el proceso en el que vamos yendo de menos a más en el Señor, en continuo crecimiento, siempre caminando. Pero también hay una parte donde Yeshua o Jesús explica puntos importantes que están en la Torá y que a su vez son mandamientos dentro del decálogo que le entregaron a Moisés. Y dice, yo te digo, escuchaste que dice no matarás. Porque acuérdense, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en ese tiempo no había otra cosa que la Torá y los escritos de los profetas. No había otra cosa. Entonces dice, escuchaste, te está diciendo a ti que has tenido fe, te dice, escuchaste, no matarás, pero yo te digo que si ya estás pensando mal de tu hermano, ya lo estás matando. Y desde allí el Señor está diciendo, mira, en lo literal dice que no mates, pero yo te estoy diciendo que ya tú has matado, exactamente, ya en tu mente esa persona ya murió, en tu corazón ya hubo el deseo de acabar con la vida de alguien. Entonces desde ahí estás violando el mandamiento, porque lo que habla el corazón, de lo que habla la boca, muestra lo que hay en nuestro corazón. Entonces, si en nuestro corazón está la palabra del Señor, agradarle, servirle, ofrecer nuestra vida en constante sacrificio de alabanza, la alabanza somos nosotros. La alabanza es nuestra vida. La alabanza es lo que nosotros hacemos con el afán de agradar al Señor, con el deseo de que Él manifieste su gloria en nosotros, transforme esto que se corrompió, que se hizo vil, que se hizo menospreciado, para que entonces el Señor nos lleve a transformar nuestra vida, a convertirnos de ser estiércol, manchados, desolados, sin esperanza, a traernos a la luz, a transformarnos en lo que Él quiere que seamos. Exacto. Entonces, aprender a vivir en el Espíritu lo que llegado el tiempo vamos a hacer en lo natural. Cuando llegue el tiempo de que esta humanidad se ha transformado. Okay. Pero entonces, ¿cómo vamos nosotros a entender esto si no queremos ir a la palabra? Dice, mucho tiempo ha estado, fíjense, está hablando del pueblo de Israel, hermanos. Mucho tiempo ellos abandonaron la palabra y vivían sin el verdadero Dios, sin sacerdote, porque no tenían sacerdote, sin enseñanza y sin ley. Yo les pregunto ahora, nosotros somos la iglesia. Nosotros, sinceramente, ¿nos gusta leer la palabra? Yo les aseguro que la mayoría no invierte tiempo en leer la palabra. Entonces, ¿qué estamos recibiendo? Enseñanzas de hombres, enseñanzas falsas, y no estamos siguiendo la ley. Pero la ley no es otra cosa que toda la instrucción, que es la Torá. Pero dicen, bueno, ¿qué la ley no son los 10 mandamientos? Bueno, son los 10 mandamientos. Pero dicen que son 9. Otros dicen que son 11. Otros dicen que el cuarto ya no, porque el cuarto es mandamiento de Israel, de los judíos. Entonces, seamos honestos. ¿Estamos viviendo igual o más o menos? ¿Conocemos al verdadero Dios? ¿Amamos al verdadero Dios? Nosotros hemos sido llamados a ser sacerdotes, según el orden en el que se dé, a seguir a nuestro sumo sacerdote, que es Yeshua. Estamos siendo enseñados por su Torá. Estamos comprendiendo que la ley es toda su instrucción, o estamos seleccionando, no, es que esto es para mí,
y esto es para ellos. Entonces, si todo lo del pueblo de Israel, los sacrificios, que fue sombra de lo que venía, ¿a quién fue transmitido entonces, hermana Connie? Bueno, es para toda la humanidad, pero en ese tiempo usó a un sector de la humanidad para manifestar su grandeza al Señor, pero no porque tuviera algo especial. Era el tiempo de los judíos, pero ahora que ya no existe el templo de los judíos, que ya no están los sacrificios, ¿a dónde se trasladó toda esa enseñanza, todas esas cosas que tenían que seguir haciendo? En la iglesia es ahorita su portadora de todo lo que es la iglesia del Señor, porque dijo Yeshua, vengo a las ovejas dispersas de la casa de Israel. Somos Israel, ovejas dispersas, dice, a ellas me es necesario ir y traer. Y si tú estás escuchando la voz del Señor, dice él mismo en su palabra, que entonces yo he recibido el mensaje y escucho la voz del Señor y lo sigo. Entonces soy oveja de Israel. Entonces, soy todo oveja del Señor. eso que tenían ellos, ahora le toca a la iglesia. A la iglesia. Porque ellos ahorita tienen una ceguera por la dureza de su corazón y la incredulidad al no recibir a Yeshua como el Mesías. Vamos a ver ahora qué es la iglesia. Vamos a Oseas 3:4. ¿Cómo se formó la iglesia? Oseas 3:4. Oseas capítulo 3, verso 4. Porque muchos días se quedarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estela, sin efod y sin terafines. Mucho tiempo se quedarán. ¿Dónde está todo eso ahora? Lo tiene la iglesia, hermana. ¿Y sabe qué estamos viendo aquí? Lo tiene la iglesia, lo tiene el pueblo de Dios. Lo que pasó en el tiempo cuando el arca fue traspasada y la gloria del Señor y Cabot, el nombre que veíamos ayer, que la gloria del Señor fue traspasada y cayeron en manos de los filisteos, por ejemplo. Porque aquí está mostrándonos lo que contenía el arca. Pero es interesante porque este pasaje concluye en el verso 5 y habla en dos versos, en el 4 y en el 5 está resumida toda el trabajo, la misión del Mesías desde que ha sido como sacrificio en su primera venida y lo que va a hacer en su segunda aparición. A restaurar, pero a volver a dar sacerdote con efod y todo, porque ahora él va a ser el sumo sacerdote que por el cual por el orden de Melquisedec ahora va a ser el intercesor eterno entre el Padre y el resto de su pueblo, sus escogidos. Porque hablábamos al principio de Jerusum, pero Jerusum me recuerda mucho el nombre de David, porque también significa amado, amado. Entonces, el amado de Yahweh, el amado de Dios es su pueblo. Entonces, es maravilloso ver cómo dice, en el 5 dice, pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor, será santo, será apartado. Pero eso es en el milenio. Exactamente. Eso es en el milenio, pero ahorita estamos en la era, viviendo la era de la iglesia. Así es. Donde todo está sucediendo ahorita en la iglesia. No está sucediendo en otro lugar, no, más que en la iglesia, ¿sí? Y el pueblo de Israel, los judíos, si no se unen a la iglesia, pues no están en la iglesia, están fuera del pacto. Están fuera del pacto y van a tener su tiempo para hasta el milenio. Así es. O sea, ¿qué es lo más importante ahorita en la tierra? La iglesia. Que nosotros estemos trabajando con lo que el Señor ya nos ha dado por medio de Yeshua. Porque ella hizo todo. Ahorita es el tiempo de la iglesia. Por eso dice, las instrucciones para la consagración del altar. ¿Cuál altar? Ya no hay altar. Dice que está el tabernáculo, está aquí el atrio. El atrio. El lugar santo, el lugar santísimo. Ahora, ¿quién es el altar? Yo. Nosotros. Dicen que nosotros somos el templo de Dios, la casa de Dios, morada de Dios. Entonces, ¿dónde se va a llevar a cabo todas esas cosas, esos sacrificios que están suspendidos ahorita?
que están abolidos, perdón. En cada uno de nosotros. Entonces dice aquí, acabado estos días, el 8º día y en adelante, sacrificarán los sacerdotes sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas. Y yo os seré propicio, dice el Señor. Y le dice a Job, fíjese, todavía en tiempo de Job se hacían sacrificios. Ahora, por tanto, le dice a Job, toma 7 novillos y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced para vosotros un holocausto, y mi siervo Job orará por ustedes, pues a él miraré con favor para que no os haga mal, ya que no habéis hablado de mí lo que es correcto como lo hizo mi siervo Job. Si nosotros ahorita queremos agradar a Dios y que nos escuche y que nos perdone, tenemos que hacer sacrificio, pero ¿cómo vamos a hacer? Imposible. No podemos hacerlo. Dice, si tu ojo es malo, si tu ojo está en tinieblas, todo tu cuerpo está en tinieblas. Entonces, todo lo voy a percibir mal. Voy a ver que aquella persona está hablando mal, no me parece correcto, no compagino con ella y me aparto. Aquella otra persona no me gusta lo que dice, no coincido con eso y también me aparto. Y entonces voy a ver el mal en los demás y nunca lo voy a ver en mí. Y el Señor me está diciendo, estás viendo la paja en el ojo ajeno, pero no ves la viga que tú traes. Entonces a mí me interesa que tú quites esa viga que te impide ver como yo te estoy enseñando a través de mi palabra. O sea, ¿el pueblo de Israel está destituido porque negaron al Mesías? No. ¿Está destituido? No. ¿O no? Porque si él ahorita clama y se arrepiente y se acerca y acepta al Mesías, en ese momento él es restaurado. ¿Qué dice Deuteronomio 31:17? 31 dice, y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, ¿no me ha venido estos males porque está mi Dios en medio de mí? El pueblo de Israel ha sufrido mucha disciplina por parte de Dios. Sí, constantemente, en cada generación ha sufrido. ¿Y por qué le ha venido todo eso? Porque se han apartado del Señor, han sido idólatras, han sido incrédulos, han sido rebeldes, han mancillado el nombre del Señor, lo han pisoteado. Y los sigue disciplinando hasta el día de hoy. Y los va a seguir disciplinando, porque va a tratar con ellos cuando venga el tiempo de los judíos, cuando se termine la era de la iglesia, entra el tiempo de los judíos y va a ser un juicio justo a ese pueblo. Entonces dice que quiere que lleguemos al conocimiento de la verdad, porque la verdad nos hará libre. Entonces cuando una persona, cuando un creyente sigue
a un hombre cae en esclavitud. Cae en esclavitud. Nosotros, por eso aquí en Veracidad, no seguimos ninguna enseñanza de hombre. Van a decir, pero usted es un hombre. Nosotros solamente enseñamos lo que dice la palabra. No tenemos denominación. No tenemos un sistema que dice que tienes que hacer esto, que tienes que hacer el otro. Está lo que está escrito aquí. Sin verdadero Dios, sin sacerdote. ¿Por qué sacerdote? Porque hay una iglesia que tiene sacerdotes. ¿Pero qué sacerdotes son esos? Bueno, nosotros tenemos un sumo sacerdote que ya dio la vida por nosotros. Y eso según el orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec, y es Yeshua, ¿sí? Pero los sacerdotes que ahorita están, ¿de dónde vienen esos sacerdotes? Son impuestos por el hombre, hermana, y también hay escrituras donde Dios nos dice que, dice el Señor, dice, a ver, ustedes se levantan y levantan personas para que sean sus líderes y a mí ni me consultan, a mí ni me toman en cuenta. Cuando el Señor es el que decide el momento en el que va a levantar una persona para llevar un mensaje que instruya al pueblo, porque aquí todos somos estudiantes, todos. Nuestro maestro es Yeshua, el Hijo de Dios, y nuestro sumo sacerdote es Él. Y ninguno, yo creo que de los que estamos aquí queremos ocupar su lugar, porque ese ya está ocupado y ese es de Él. Pero sí nosotros estamos estudiando a los pies de Él, porque el Señor nos dice, deben de seguir mis pisadas. Entonces, las pisadas del Señor aquí están, ya las dejó plasmadas en su palabra. Amén. ¿Qué nos toca a nosotros? Ir a ver qué dicen sus pisadas. Y, Señor, pues no entiendo, yo necesito que tú me hables. ¿Será que me puedes hablar como le hablabas a Abraham? ¿Será que me puedes hablar a mí o instruir como lo hacías con Moisés? Digo, yo te pido para que no caiga yo en que siga al hombre o termine siguiendo al hombre. Si tú lo hiciste con Abraham, con Isaac, con Jacob, con Noé, y a ellos los instruiste, y les diste la palabra y caminaste con ellos y ibas delante de ellos como cuando te lo pidió Josué, Señor, pues yo te pido lo mismo. Soy hombre igual que ellos. Entonces quiere decir que tú también vas a hacer lo mismo conmigo porque no cambias. Entonces eso es lo que debemos nosotros pedirle al Señor, sin miedo. Estamos invocando el nombre del Señor. Agarra un pasaje de la Escritura y, Señor, con esta palabra, Señor, yo invoco tu nombre. Yo quiero tu ayuda. Porque necesito. No somos diferentes a ningún hombre de la Biblia. Dice que tenemos las mismas pasiones. Las mismas pasiones. Y demás debilidades también. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la disposición del corazón a rendir nuestra voluntad, a que el Señor haga en nosotros su obra, en que nos convierta en morada. Porque mencionaba Connie hace un momento, ok, debemos pedir. Pero desde entonces el Señor ya nos muestra cómo. En Jeremías capítulo 6 dice el Señor, párate, haz un alto y pregunta cuál es la senda. La palabra senda en hebreo significa el camino, la ruta, la guía, la instrucción. Entonces nos está diciendo el Señor, párate y pregunta cuál es la instrucción correcta. La instrucción correcta es la Torá, pero la perfecta interpretación de esa viene con Yeshua. Amén. Y en esta porción particularmente estuvimos viendo todo el capítulo de Mateo 5. En Mateo 5 nos habla de las bienaventuranzas o de quienes son dichosos según esto, lo que muestran en su espíritu, y vemos el proceso en el que vamos yendo de menos a más en el Señor. En continuo crecimiento, siempre caminando. Pero también hay una parte donde Yeshua o Jesús explica puntos importantes que están en la Torá y que a su vez son mandamientos dentro del decálogo que le entregaron a Moisés. Y dice, yo te digo, escuchaste que dice, no matarás. Porque acuérdense, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en ese tiempo no había otra cosa que la Torá y los escritos de los profetas. No había otra cosa. Entonces dice, escuchaste, te está diciendo a ti que has tenido fe, te dice, escuchaste, no matarás, pero yo te digo que si ya estás pensando mal de tu hermano, ya lo estás matando. Y desde allí el Señor está diciendo, mira,
En lo literal dice que no mates. Pero yo te estoy diciendo que ya tú has matado, exactamente, ya en tu mente esa persona ya murió. En tu corazón ya hubo el deseo de acabar con la vida de alguien. Entonces, desde ahí estás violando el mandamiento, porque lo que habla el corazón, de lo que habla la boca, muestra lo que hay en nuestro corazón. Entonces, si en nuestro corazón está la palabra del Señor, agradarle, servirle, ofrecer nuestra vida en constante sacrificio de alabanza, la alabanza somos nosotros. La alabanza es nuestra vida. La alabanza es lo que nosotros hacemos con el afán de agradar al Señor, con el deseo de que Él manifieste su gloria en nosotros, transforme esto que se corrompió, que se hizo vil, que se hizo menospreciado, para que entonces el Señor nos lleve a transformar nuestra vida, a convertirnos de ser estiércol, manchados, desolados, sin esperanza, a traernos a la luz, a transformarnos en lo que Él quiere que seamos. Exacto. Entonces, aprender a vivir en el Espíritu lo que llegado el tiempo vamos a hacer en lo natural. Cuando llegue el tiempo de que esta humanidad que se ha transformado. Sea transformado. Okay. Pero entonces, ¿cómo vamos nosotros a entender esto si no queremos ir a la palabra? Dice, mucho tiempo ha estado, fíjense, está hablando del pueblo de Israel, hermanos. Mucho tiempo ellos abandonaron la palabra y vivían sin el verdadero Dios, sin sacerdote, porque no tenían sacerdote, sin enseñanza y sin ley. Yo les pregunto ahora, nosotros somos la iglesia. Nosotros, sinceramente, ¿nos gusta leer la palabra? Yo les aseguro que la mayoría no invierte tiempo en leer la palabra. Entonces, ¿qué estamos recibiendo? Enseñanzas de hombres, enseñanzas falsas, y no estamos siguiendo la ley. Pero la ley no es otra cosa que toda la instrucción, que es la Torá. Pero dicen, bueno, ¿qué la ley no son los 10 mandamientos? Bueno, son los 10 mandamientos. Pero dicen que son 9. Otros dicen que son 11. Otros dicen que el cuarto ya no, porque el cuarto es mandamiento de Israel, de los judíos. Entonces, seamos honestos. ¿Estamos viviendo igual o más o menos? ¿Conocemos al verdadero Dios? ¿Amamos al verdadero Dios? Nosotros hemos sido llamados a ser sacerdotes, según el orden en el que se dé, a seguir a nuestro sumo sacerdote, que es Yeshua. Estamos siendo enseñados por su Torá. Estamos comprendiendo que la ley ¿es toda su instrucción? ¿O estamos seleccionando? No, es que esto es para mí y esto es para ellos. Entonces, si todo lo del pueblo de Israel, los sacrificios, que fue sombra de lo que venía, ¿a quién fue transmitido entonces, hermana Connie? Bueno, es para toda la humanidad, pero en ese tiempo usó a un sector de la humanidad para manifestar su grandeza al Señor, pero no porque tuviera algo especial. Era el tiempo de los judíos, pero ahora que ya no existe el templo de los judíos, que ya no están los sacrificios, ¿a dónde se trasladó toda esa enseñanza, todas esas cosas que tenían que seguir haciendo? En la iglesia es ahorita portadora de todo lo que es la instrucción del Señor, porque dijo Yeshua, vengo a las ovejas dispersas de la casa de Israel. Somos Israel, ovejas dispersas, dice, a ellas me es necesario ir y traer. Y si tú estás escuchando la voz del Señor, dice él mismo en su palabra, que entonces yo he recibido el mensaje y escucho la voz del Señor y lo sigo. Entonces soy oveja de Israel. Entonces, soy oveja del Señor. Todo eso que tenían ellos, ahora le toca a la iglesia. A la iglesia. Porque ellos ahorita tienen una ceguera por la dureza de su corazón y la incredulidad al no recibir a Yeshua como el Mesías.
Vamos a ver ahora qué es la iglesia. Vamos a Oseas 3:4. ¿Cómo se formó la iglesia? Oseas 3:4. Oseas capítulo 3, verso 4. Porque muchos días se quedarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estela, sin efod y sin terafines. Mucho tiempo se quedarán. ¿Dónde está todo eso ahora? Lo tiene la iglesia, hermana. ¿Y sabe qué estamos viendo Lo tiene aquí? la iglesia, lo tiene el pueblo de Dios. Lo que pasó en el tiempo cuando el arca fue traspasada y la gloria del Señor y Cabot, el nombre que veíamos ayer, que la gloria del Señor fue traspasada y cayeron en manos de los filisteos, por ejemplo, porque aquí está mostrándonos lo que contenía el arca. Pero es interesante porque este pasaje concluye en el verso 5 y habla en dos versos, en el 4 y en el 5 está resumida toda el trabajo, la misión del Mesías desde que ha sido como sacrificio en su primera venida y lo que va a hacer en su segunda aparición. A restaurar, pero a volver a dar sacerdote con efod y todo, porque ahora él va a ser el sumo sacerdote que por el cual por el orden de Melquisedec ahora va a ser el intercesor eterno entre el Padre y el resto de su pueblo, sus escogidos. Porque hablábamos al principio de Jerusum, pero Jerusum me recuerda mucho el nombre de David, porque también significa amado, amado. Entonces, el amado de Yahweh, el amado de Dios es su pueblo. Entonces, es maravilloso ver cómo dice, en el 5 dice, pero después el pueblo volverá y se dedicará al Señor, será santo, será apartado. Pero eso es en el milenio. Exactamente. Ese es en el milenio, pero ahorita estamos en la era, viviendo la era de la iglesia. Así es. Donde todo está sucediendo ahorita en la iglesia. No está sucediendo en otro lugar, no, más que en la iglesia, ¿sí? Y el pueblo de Israel, los judíos, si no se unen a la iglesia, pues no están en la iglesia, están fuera del pacto, y van a tener su tiempo para hasta el milenio. Así es. O sea, ¿qué es lo más importante ahorita en la tierra? La iglesia. Que nosotros estemos trabajando con lo que el Señor ya nos ha dado por medio de Yeshua. Porque ella hizo todo. Ahorita es el tiempo de la iglesia. Por eso dice, las instrucciones para la consagración del altar. ¿Cuál altar? Ya no hay altar. Dice que está el tabernáculo, está aquí el atrio. El atrio. El lugar santo, el lugar santísimo. Ahora, ¿quién es el altar? Yo. Nosotros. Dice que nosotros somos el templo de Dios, la casa de Dios, morada de Dios. Entonces, ¿dónde se va a llevar a cabo todas esas cosas, esos sacrificios que están suspendidos ahorita? Que están abolidos, perdón. En cada uno de nosotros. Entonces dice aquí, acabado estos días, el 8º día y en adelante, sacrificarán los sacerdotes sobre el altar vuestros holocaustos y vuestras ofrendas. Y yo os seré propicio, dice el Señor. Y le dice a Job, fíjese, todavía en tiempo de Job se hacían sacrificios. Ahora, por tanto, le dice a Job, toma 7 novillos y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced para vosotros un holocausto y mi siervo Job orará por ustedes, pues a él miraré con favor para que no os haga mal, ya que no habéis hablado de mí lo que es correcto como lo hizo mi siervo Job. Si nosotros ahorita queremos agradar a Dios y que nos escuche y que nos perdone, tenemos que hacer sacrificio, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Imposible. No podemos hacerlo. Vamos al libro de Ezequiel 20:41.
Sin embargo, dice, en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice el Eterno, ahí toda la casa de Israel, todos ellos me servirán en la tierra. Allí, ¿de qué santo monte está hablando? Para que todos vayan ahí, vamos a Isaías 56:7. En mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice el Señor, todos me servirán en la tierra. Ahorita es el tiempo que estamos viviendo en el monte alto, donde todos tenemos que estar sirviendo al Señor. Isaías 56:7, ¿qué dice? Dice, haré que sean conducidos a mi santo monte y se alegren en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. amén. ¿Qué dice? ¿Qué es la iglesia? Su Casa de oración. casa de oración. Génesis Betel. con Jacob, ¿Qué le dijo a Jacob? cuando tuvo miedo y que dijo, esto no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. Es lo que estaba recordando aquí Estamos Isaías. en esa época de que estamos viviendo en la casa de Dios, porque la casa de Dios es la iglesia. Quedó prefigurada desde cuando Job le mostró al Señor ese sueño. Y no decimos, siempre decimos casa de oración, que aquí es casa de oración. Así es. Pues dice que en la casa de oración, que es ahorita en el tiempo de la iglesia, donde se lleva toda la adoración, dice, ahí me servirán en la tierra todos los pueblos, dice, solamente ahí, en mi casa de oración, en la iglesia, dice, los aceptaré. Y ahí demandaré vuestras ofrendas alzadas y vuestras mejores oblaciones con todas vuestras cosas santas. Con vuestro grato aroma os aceptaré cuando los saque de los pueblos y los recoja de los países donde fueron dispersados. Seré santificado entre vosotros ante la vista de las naciones. ¿Dónde está pasando eso? ¿Está pasando en la iglesia? Sí. Se están haciendo sacrificios, se están haciendo oblaciones. ¿Dónde pasa? Porque acuérdense que hay dos iglesias. ¿Cuál iglesia? La iglesia verdadera y la iglesia apóstata. ¿En qué iglesia? Porque dice que los sacrificios se deben de llevar a cabo en la iglesia. Y yo les pregunto en esta hora, ¿qué iglesia ustedes conocen donde se hagan sacrificios diarios? Donde esté el sacerdote quemando incienso, donde esté el sacerdote levantando ofrendas. La católica. En el momento de la Eucaristía, que es una, ¿cómo decirlo bonito? Es una manera tergiversada en la que se recrea Pesaj o la Pascua, y a través de un suceso que se llama la transubstantiación, en el cual se supone que en esa oblea pequeña y en una copa de vino se transmuta la sangre y el cuerpo del Mesías, para que cada vez que se haga la Eucaristía se coma y se beba de forma literal, volvemos a lo mismo, la sangre y el cuerpo del Mesías. Y es aquí, ¿a dónde nos llevó a este punto tan importante y tan crucial? Los sacrificios de animales son abolidos. Y dice que los sacrificios se deben, las instrucciones de esos sacrificios se deben de seguir en la iglesia, en el altar de la iglesia.
yo no entendía, y como muchos que estamos aquí no entendíamos por qué entonces la Iglesia Católica sí hace sacrificios, sí quema incienso, sí da la hostia todos los días. Es como estar quemando animales, matando animales todos los días, ¿verdad, Tony? Sí. Metafóricamente, porque se lo están comiendo. Y si leemos con detenimiento el libro de Levíticos, vemos que dentro de los sacrificios, justamente de la porción que estamos leyendo esta semana, podemos ver que de una parte de esos sacrificios estaba destinado para la alimentación de los sacerdotes dentro del templo. Entonces, lo que hace la Iglesia Católica, hablando de forma gruesa, de forma clara, exactamente, es precisamente recrear a su manera, insisto, tergiversada y pasada por muchos filtros de superposición con otras cuestiones paganas, recrear esta cuestión que sucedía en el templo. La Eucaristía conjunta dos cosas: recreaban lo que se hacía en el templo con los sacrificios, y recreaban la fiesta de Pesaj, diciendo que ahora se estaban comiendo o la liturgia de que empieza en el siglo II y III después de Cristo. Esto que habla de que ahora, cada vez que hay una Eucaristía, cada vez que hay una misa, te comes y te bebes literalmente la sangre del Mesías, haciendo alusión en su sustento bíblico en lo que pasaba específicamente en el libro de Levíticos, con la porción que era para el alimento de los sacerdotes y del pueblo levítico. ¿Y por qué llegamos a este tema? Por los muchos siglos que el pueblo de Dios ha estado sin verdadero Dios, sin ordenanza, sin sacerdote, sin enseñanza, sin sacerdote y sin ley. Se dice que la Iglesia Universal y que la Iglesia Católica, pues es la Iglesia que todos debemos respetar. Yo no tengo nada en contra de la Iglesia Católica, pero muchos de nuestros parientes están metidos ahí, y muchos seguimos, como evangélicos, seguimos ciertas enseñanzas, porque precisamente en el octavo día dice, ¿por qué se cambió? Nosotros no adoramos en el octavo día. La Iglesia Católica hace sus sacrificios en el octavo día. Así es. ¿Sí? Sí. Entonces, la pregunta es, de nosotros sí, porque la Escritura nos habla que tenemos que sacrificar nuestro interior, nuestro carácter, porque lo que se quemaba del animal era la grosura, y la grosura representa el carácter de la persona, los instintos que todos tenemos de actuar bajo nuestro pensamiento, ¿sí? Entonces, si me lleno de ira, en ese momento el Señor me dice, sacrifica eso, porque te va a terminar consumiendo. Si me lleno de ego, el Señor me dice, sacrifica eso porque es grosura y necesito que lo quemes, porque si lo dejas ahí, ¿sí? va a terminar con tu vida. Entonces, el Señor nos está recordando que sí debemos de sacrificar diario, pero no animales, sino lo que enseñaba a través del animal. Ok, debemos hacer sacrificio, pero no animales. Y debemos hacer sacrificio como lo hace la Iglesia Católica, que sí hace sacrificio con la hostia y con todo eso. Dice que sacrificio incruento. Un sacrificio incruento es algo que se sacrifica sin derramamiento de sangre. Entonces, ¿qué significa entonces que la Iglesia Católica ponga la hostia, la levanten así y digan que ese es el cuerpo de Cristo? ¿Qué significa eso? ¿A quién están adorando realmente en el día octavo? El Sol Invictus. El 7 de marzo del 321, después de Cristo, con la firma del Concilio de Nicea, esto se instaura el domingo como el día
era conocido como el Día del Sol Invictus. El Sol Invictus era una festividad pagana romana que hacía alusión a el dios Helios, que es otro nombre que recibía herencia egipcia que venía de Osiris, que a su vez es herencia de Babilonia de una de las máximas deidades de Babilonia, que era Tamuz. Entonces, para sincretizar la festividad con otra dentro del calendario cesario, no gregoriano, entonces se decreta dentro de las cláusulas del Concilio de Nicea del 7 de marzo del 325, después de Cristo, que el domingo va a ser el séptimo día del calendario civil. Y entonces el día que se debía adorar según los hebreos o judíos, el Shabbat, ahora ya no era el Shabbat, sino el domingo. Y de esta manera no cambian. Exacto, se superponen las festividades, y es como hasta el día de hoy en el catolicismo, y herencia que también se vive dentro de la iglesia protestante, se hace el servicio o el culto o la misa en domingo. Entonces imagínense por qué cambiaron de la adoración, del reposo, el cuarto mandamiento, ¿por qué lo cambian para el domingo? Para adorar al Sol Invictus. De hecho, pastora, para eso lo hacen. Todas las aureolas que vemos en los santos de las iglesias, todas hacen alusión a lo mismo, y eso todo lo pueden corroborar con una búsqueda sencilla en internet. Entonces, todos los santos que traen atrás sus cestas hacen alusión al Sol Invicto. El Sol Invicto, el que les brinda calor, el que les brinda la vida, el que les brinda el sustento. En la cultura babilónica, Tamuz tenía esa función. Fíjese nada más lo que pasa cuando el hombre no va a la palabra y escucha enseñanzas de otros hombres. Te hacen un enredo. Sencillamente dicen: Cristo murió el viernes y resucitó el sábado. Bueno, ¿cómo está eso? ¿Cuándo murió entonces? Pues no sé, pero resucitó el sábado. El domingo. El domingo. Entonces, ¿cuántos días estuvo en la tumba? En el corazón de la tierra. ¿Cuántos días estuvo? La escritura dice que tenía que durar 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Pero si se muere el viernes y lo resucitan el domingo, entonces no, sencillamente no hay manera de que cuadre, ¿verdad que no? Pero las matemáticas no mienten. Y en el profeta Jonás dice, cuando le pedían, así como Jonás que Dios creó un gran pez y se tragó a Jonás, y estuvo Jonás en la panza del pez 3 días y 3 noches. Y cuando a Jesús le piden señales, los fariseos, queremos que nos den señales, dice, no tendrán señal más que la de Jonás. Así es. Así como estuvo Jonás en el pez 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿De dónde a fuerza nos sacan? Que Cristo murió el viernes, sí, murió el viernes. Pero ¿por qué lo resucitan el domingo? Nomás son 2 días. Porque eran 3, un viernes y dos sábados, ¿verdad? Y nomás no le dan la matemática. ¿Saben por qué? Porque no quieren adorar el séptimo día. ¿Y saben por qué no quieren adorar el séptimo día? Porque el séptimo día es el mismo Yeshua, es el reposo. Entonces, quitan el séptimo día, así olímpicamente lo quitan, y se van al 8º día para adorar una torta delgada redonda que simboliza el sol Osiris, la divinidad solar, o lo que otros llaman el dios galleta. Dios galleta. Están adorando a Osiris, divinidad solar. Según los paganos, según dicen que la divinidad solar se encarnó y nació
no solamente para que diera su vida y sacrificio para los hombres, sino para que pudiera ser la vida y el alimento espiritual de las almas. Y toda esta información yo la tenía archivada ahí, en el libro de las dos Babilonias. Si quieran buscar, está en la página 251 de un señor Hislop, me parece. Historiador. No entendía yo todas estas cosas, ¿por qué forzosamente nos obligaron a los cristianos a que adoremos en domingo? Porque la Iglesia Católica no es cristiana. Hermana, si me permite, quisiera leer Daniel capítulo 7, en el verso 25, donde el Señor había dejado instrucción de lo que iba a suceder. Dice que hablará palabras contra Dios y quebrantará a los santos de Dios e intentará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su poder por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Entonces estamos viendo que ahí ya el Señor le había dado indicaciones a Daniel. Y se hará adorar como Dios. Sí, donde la bestia que se levantaría en contra de todo lo que es Dios, para desviar, como lo mencionaba hace rato Isabel, desviar al pueblo del Señor, a los escogidos, del camino correcto y enviarlos por otra ruta. Entonces, aquí estamos viendo que eso lo está viviendo hoy la humanidad, adorando en un día que no es el estipulado por el Señor, tampoco de la manera que lo estipuló Él, porque si nos vemos, ahorita estamos analizando una parte de lo que es el catolicismo, pero también eso lo heredó, y lo mencionó Isabel, también en el protestantismo. Por eso vemos el catolicismo, porque es la madre de todas las rameras. Exactamente, entonces ya dice ahí, de todas las rameras falsas. La palabra nos enseña que tanto es adúltera la madre como las hijas. Ajá. Pero las hijas salieron más adúlteras que la madre, dice la Escritura. Entonces, donde la herencia cayó fue en las hijas, y todas las denominaciones que ahorita existen, que salieron del catolicismo, también están haciendo lo mismo, adorando en el día que adora el catolicismo, y también de alguna manera lo hace, no hacen cada hora. Hacen un sacrificio incruento. Sí lo hacen, porque por los las servicios. misas, por ejemplo, se llevan a cabo 3 veces al día según como estaban estipulados los tiempos de servicio. En la mañana, en la tarde y ya al caer el alba, en el crepúsculo del día, en la puesta del sol. Pero normalmente, o en la mayoría de las iglesias constituidas, también tienes de las denominacionales. Exacto, en diferentes horas del día. Tal vez no sean tan rígidos, pero también llevan a cabo entre 2 y 3 servicios. Eso me lleva a una cuestión, y es que es maravilloso ver cómo la Escritura habla por sí sola, y luego la historia simplemente reafirma lo que ya el Señor había dicho. Porque en el siglo XVI, cuando Lutero y Calvino y amigos llevan a cabo la Reforma Protestante, ellos no estaban en contra de la doctrina que enseñaba la Iglesia Católica. Y esa es la verdad, y está documentada en la historia. Ellos solo estaban en contra de 2 puntos fundamentales. El primero, las indulgencias. Y el segundo, que todo el poder estaba centralizado en Roma. Entonces ellos querían que cada país tuviera su propia iglesia con sus propias reglas, su propia interpretación de las Escrituras, y que ya no se pagaran las indulgencias, porque la gente cometía atrocidades y daba enormes cantidades de dinero para recibir perdón. O sucedieron otros aspectos de la historia terribles, como las cruzadas, en las cuales se les decía a los cruzados: maten a todo el que se encuentre, porque ya son perdonados. Entonces, mientras más moros maten, más perdón van a tener. Contra eso era contra lo que estaba. Pero no contra los ritos. Pero no contra la doctrina. Exactamente. Y eso es muy importante. Pues por eso, de hecho, hoy en día, en muchas iglesias calvinistas, luteranas, presbiterianas, siguen haciendo ese sacrificio de la cena, que le llama también cena del Señor, ¿verdad? Uh-huh.
Y entonces yo le pregunto a una chica, bueno, dice, yo cuando voy a tomar la hostia, me arrepiento de todos mis pecados. Y luego pasa un año y hago todo lo que quiero y luego voy otra vez. ¿Y a qué rato están haciendo eso? Tomando la hostia, porque la hostia dice que es el verdadero cuerpo de Cristo en la Transustanciación. el sacerdote vuelve ahí, levanta la hostia y él tiene el poder, como si fuera un alquimista, de convertirlo en la carne verdadera y en la sangre verdadera. Entonces, imagínese usted, toda esa influencia de Babilonia se pasó al protestantismo. Por eso los protestantes o los evangélicos sencillamente no quieren que les hablen de la Torá, no quieren que les hablen de la ley y no quieren que les hablen del sacerdote tampoco. Los evangélicos no quieren saber del sacerdote porque los relacionan con los sacerdotes católicos. Estamos en tiempo de que dice salir de en medio de ella, salir de toda esa influencia. Si nos sacan de la iglesia evangélica, hay dos corrientes. Nos sacan de la iglesia evangélica a las raíces hebreas y nos quieren quitar a Jesús, ¿verdad? Luego nos sacan, ¿cómo? Nos quieren judaizar a los que sacan de las iglesias. Pero si nosotros tenemos que hacer sacrificios vivos, entonces cuando yo me vuelvo a la raíz hebrea, ya no voy a hacer sacrificio. Porque eso lo hacen en las iglesias protestantes, los sacrificios. ¿De qué sacrificio nos está hablando? Y es a donde vamos a llegar. Es a donde vamos a llegar. Pero cuando nosotros estemos conscientes de que mucho tiempo hemos vivido sin adorar al verdadero Dios, sin sacerdotes, sin enseñanza y sin ley, es para que tomemos conciencia de lo crucial o lo importante que es que cada uno de nosotros vaya y escudriñe las Escrituras. Porque en este tiempo, dice que en este tiempo, antes de que venga Cristo por segunda vez, las tinieblas van a ser más densas, la confusión va a ser más profunda entre el pueblo de Dios. Está muy confundida, la gente no sabe a quién hacer caso, si a los judaizantes, si a los hebreos, si a estos. Hay mucha confusión. Porque antes de que venga el día siempre hay mucha oscuridad. ¿Sí? Dice que antes de que la venida de Cristo, la segunda venida, tiene que haber una gran apostasía. ¿Y qué es apostasía? Una mezcla de todo y una confusión que ahorita yo estoy viendo. Mucha gente confundida dentro de la iglesia. ¿A quién le hago caso? Nosotros tenemos la profecía en la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos como una antorcha. Es cuando más debemos de ir a la palabra antes que nos sigan nosotros engañando y sacando de nuestra verdadera fe. Nosotros tenemos como iglesia que seguir haciendo sacrificios. Y vámonos al libro de Romanos, por favor. Pero no ese sacrificio de adorar al Dios galleta, por favor, hermanos. Ese es adorar al Dios sol. Todos los que se empeñan en seguir adorando el domingo están adorando al Dios galleta, a Osiris. A Osiris. Dice que Osiris era en Egipto. Dice, y si quieren saber realmente ¿por qué se empeñan los curas en que su hostia sea tan redonda? ¿Por qué ese símbolo? ¿Por qué? Dice, porque sencillamente dice que si tú pones atención en Egipto, a los altares de Egipto,
La torta delgada se encuentra en todos los altares de Egipto, porque ellos adoran a Osiris. Y Osiris es el símbolo del sol. Y el domingo, por eso cambiaron. Es el día de adoración. Por eso cambiaron el verdadero día de adoración al domingo. Así es. ¿Qué dice? Vámonos, abran todas sus escrituras en Romanos 12. 12. Y van a ver lo que debemos hacer en la iglesia, el verdadero sacrificio. Romanos 12, 1 y 2. Vamos a leer todo por aquí. Ok. Romanos 12 dice el verso 1, por lo tanto, amados hermanos, es la traducción viviente, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Vamos a hacer un alto aquí, dice, esa es la verdadera forma de adorar. Presenten vuestro cuerpo como sacrificio vivo, grato, agradable al Señor, que ese es vuestro culto racional. Amén. Racional. Conociendo perfectamente lo que estoy haciendo, qué estoy sacrificando en el altar del holocausto. ¿Qué estoy sacrificando? Mi carácter, mi mala conducta, mis vicios, mi baja inclinación. Así es. Ese es el verdadero culto. Por eso ya no hay más sacrificio, por eso había tanto dilema, que fue abolida la ley de Dios, fue abolida la ley del rito. Pero esa ley del rito la están todavía llevando a cabo ahora en la iglesia apóstata, toda distorsionada, pero la llevan. Y la iglesia, la verdadera iglesia, no ha comprendido lo que es el verdadero sacrificio. Y no se amolden, dice, a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. El 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, la cual está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que se debe tener, sino que se piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Dice, porque de la manera en que un cuerpo tenemos, que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo y miembros cada uno en particular unos de otros. Con el 6. El 6. Dios, en su gracia, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas las cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te ha concedido. Hasta el 8. Okay. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma tu responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Fíjense, por eso cuando la gente no se ubica en la verdadera iglesia, o tienen en poco lo que es la vida de la iglesia, que porque no, que porque sí, o no están en la iglesia,
verdadera están en la iglesia falsa. Entonces, es el momento de tomar en serio todo lo que el Señor nos ha dejado. Dice, que el amor sea sin hipocresía, aborrecer lo malo, adheridos a lo bueno, amaos entrañablemente los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a conferir honra, adelantándonos los unos a los otros. En el celo, no perezosos. ¿Qué significa eso? No perezosos, de tener celo por la verdad. No creernos nada de lo que nos dicen los hombres, nada de lo que nos están enseñando. Pero si no somos celosos de la verdad, somos perezosos. Debemos ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, perseverantes en la oración. Amén. Contribuyendo para las necesidades de los santos, prontos a ejercer la hospitalidad. Y aquí están lo que estábamos viendo en Mateo 5, el 14, Isabel. Dice, bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios en oración que los bendiga. ¿Continúa? Sí. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean tan orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justicia. Dejen que se encargue la justicia la ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan al mal haciendo el bien. Y estas son las instrucciones para los que son ciudadanos del reino de los cielos. Los que no viven bajo las leyes, bajo los ritos antiguos, los que no viven siguiendo a hombres, los que adoran en espíritu y en verdad. Quisiera leer 1 Corintios 5, donde menciona el Señor lo siguiente. Dice, es terrible que se jacten sobre dicho asunto, en el verso 6. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa, preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival, esto es la Pascua o el Pesaj, no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Nos llama el Señor a quitar de nosotros esa levadura, hermana, que nos habla de la maldad, donde el ojo, y Yeshua lo mostró, dice, si tu ojo es malo, si tu ojo está en tinieblas, todo tu cuerpo está en tinieblas. Entonces, todo lo voy a percibir mal. Voy a ver que aquella persona está hablando mal, no me parece correcto, no compagino con ella y me aparto. Aquella otra persona no me gusta lo que dice, no coincido con eso y también me aparto. Y entonces voy a ver el mal en los demás y nunca lo voy a ver en mí. Y el Señor me está diciendo, estás viendo la paja en el ojo ajeno, pero no ves la viga que tú traes. Entonces a mí me interesa que tú quites esa viga que te impide ver como yo te estoy enseñando a través de mi palabra. Amén, amén. Entonces dejemos de ver a los demás
Porque dice el Señor en Génesis 6, el pensamiento del hombre está de continuo al mal. Todos tenemos esa malicia con la cual el Señor está trabajando para despojarnos de ella y que no nos corrompa o no termine destruyéndonos. El Señor está llamándonos a que volteemos a ver su palabra, que dejemos que esta trabaje en nosotros y nos conduzcamos en sinceridad y en verdad. Si yo me acerco a mi hermana Lili y le digo, Lili, qué bonita estás, es porque lo siento de corazón decirte esto de parte del Señor, porque te quiero y me gustaría que el Señor también a través de la palabra nos llegue a ser más entrañables, llegue a ser esa relación más profunda, porque es lo que Él quiere, que seamos como las cortinas que veíamos en las parashadas pasadas, que se entrelacen unas con otras y dejemos de estar con divisiones, con pensamientos extraños que solamente nos causan daño y nos irritan. Y el Señor dice, no quiero que tengas esa levadura, quiero que la quites. Y aún es el tiempo, el Señor, de que está trabajando y nos quiere despojar del viejo hombre que está viciado, para entregarnos vestiduras nuevas que debemos de tenerlas pues no manchadas. Y si se nos están manchando, hermana, hay que lavarlas. Ay, para eso está el altar del holocausto, para eso está el sacrificio continuo, para eso nada más dice, porque nosotros tenemos que poner en práctica todas las verdades espirituales, todas, dice el apóstol Pablo, pero la ley es espiritual y yo soy carne, de eso se trata, que ahora todo lo espiritual lo tengo que hacer práctico en mi cuerpo. Amén. Absolutamente todo. Si no estamos haciendo eso, estamos fuera de base. Y me decía un hermano, entonces, ¿y por qué Dios permite todo eso? Dice, no te importe lo que la gente haga, tú predícales, dice. Y mía, dice, no tomes venganza tú mismo por tu mano, dice, porque mía es la venganza. El Señor ve todo. Y Él tiene un día determinado para llevar a cabo su cosecha y su juicio. Y ninguno se tendrá por inocente. Así es. Porque la palabra ya se ha predicado a todos. Amén. A todos. Pero todos daremos cuenta de todo lo que hayamos hecho en nuestro cuerpo. Amén. Ya sea bueno o ya sea malo. Todo tiene que ver con nuestro cuerpo, porque nosotros somos el altar para Dios, somos la morada de Dios, somos ahora el tabernáculo en la tierra. Ya no hay más que Dios morando en cada ser humano, en cada creyente. Dice, Él se ha dignado en hacer morada en ti y en mí, para dar testimonio y honra y gloria en nuestro cuerpo. Amén. Vamos a hacer una oración. Ay, Señor, bendito es tu nombre. Bendito eres, Señor. Gracias, Señor. Alabado eres, Padre. Bendito eres, Señor, porque en estas fiestas, Padre, no solo nos estás enseñando, Señor, a conocerte mejor, Padre, sino también a reconocer en nosotros lo que hay que no es agradable a ti, Padre, para formar un cuerpo unido, Señor, en que tú te puedas deleitar, Padre, que a tus ojos, Señor, veas en nuestro corazón, Señor, el esfuerzo, el deseo, Padre, de vivir conforme a lo que tú estableces, Señor, de agradarte, de consultarte y de que seas nuestra única opción, Señor, en cada cosa, en cada decisión que tomemos. Padre Santísimo, Señor, enséñanos hoy a ser íntegros, Padre, a responder, Padre, por lo que decimos, por lo que hacemos, Señor, delante de tu presencia y ante nuestros hermanos, Señor. Enséñanos, Padre, a ser humildes de corazón para aceptar la disciplina, Señor, pero también la instrucción. Enséñanos, Padre, a mirar a los demás como tú nos has mirado a nosotros, con misericordia, con compasión, Señor, con amor. Padre Santísimo, permítenos, Señor, ser menos como cada uno de nosotros y más como tú. A ti sea toda la honra, Señor, y toda la gloria, y en nombre del único Padre, de tu ungido, Señor, nuestro Mesías, Padre. Amén y amén.